Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues en esta ocasión vamos a estar reduciendo de aquel lado de ese mueblecito que ya les he presentado de mis repisas. Vamos a estar reduciendo macetas en una más grande. Esta que tengo por aquí, miren, es enorme. Vamos a estar haciendo como un arreglo para reducir macetas y también voy a estar sacando algunas suculentas de mi jardinera porque están grandes y ya como que estorban a algunas otras. Y bueno, pues acompáñenme. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y también puedes seguirme en mis redes sociales como Fátima Jardinauta. Bien, pues vamos a seleccionar algunas de las plantas que voy a estar metiendo en esta jardinerota. Más o menos se ha de medir como unos 60 centímetros de largo, como de ancho unos 15 centímetros más o menos. Entonces miren, las primeras que quise, vamos por este lado, antes de que limpiara y todo, dije, no, voy a reducir para que me alcance el espacio para algunas otras que quiero estar trasplantando después. Entonces miren, esta que es una crásula mucosa, la vamos a estar metiendo ahí, esa. Y también la otra, bueno, este es un senecio, de ese serpens creo. Este también lo vamos a estar poniendo. Esas son las dos primeras que quise poner ahí. Y posiblemente le meta también esta crásula perforata. Porque vean, a lo mejor le hago un corte, no sé si ya se trozó. No, está dobladita. Entonces, esta crásula también vamos a estar viendo cómo la vamos a meter ahí, porque quiero hacer un arreglo enorme y que se me multipliquen. Estas plantas ya tienen meses que no las he trasplantado, entonces pues ya necesitan y las voy a poner de raíz. Estas luego de ahí haría ya cortes para algún arreglito, alguna cosa así. Y por este lado voy a estar cortando de esta Echeveria pálida o Peach Pride, les digo que de repente no sé el nombre, estoy confundida. Voy a estar quitando algunas porque vean, el calancho ya está afectado, o sea, ya se le recargó. Y por este lado tengo unas Perle Von Number que se dieron en un tronquito. Y aparte de que ella tiene muchos bebés. Entonces vamos a estar sacando algunas de ellas y posiblemente alguna que otra si se ve muy vacío nuestro arreglito. Miren, les voy a enseñar cómo voy a cortar una. La primera va a ser esta porque abajo no tiene bebés. Entonces lo que voy a hacer es que con estas tijeras nuevas que me compré, la voy a cortar. No me gusta dejarles un tallo tan cortito. Entonces miren ahí a esa altura corto y ya la saqué. Ahora lo que sigue es que le voy a poner azufre. Aquí tengo mi azufre, vean, en un botecito, y le voy a estar colocando al tronco para que cicatrice y a la planta también. Eso voy a estar haciendo. Voy a cortar algunas, entonces pues voy a estar cortando varias de estas. Bien, jardinatas, pues me acomodé por este lado. Voy a estar recibiendo el sol. Y antes de comenzar el arreglito, lo voy a rellenar un poquito de tierra primero
Aquí ya les he enseñado que me compré una como tinita, me voy a parar, en donde preparo mi sustrato. Por aquí tengo unas piedras grandes y voy a tapar los orificios. Traía 4 orificios, bueno, traía como unos conitos y yo le estuve haciendo el orificio. Y ya que le tape con las piedras los 4 orificios, ya le vacío la tierra. Miren, acá hay otra piedra. Ahora sí, voy a comenzar a echar tierra. Creo que la forma más rápida es que le voy a estar vaciando de esta forma así. Porque está tan grande que me voy a tardar mucho si no le hago de pala a pala, pala, pala. Vamos a echarle otro poquito más. Miren, por esta altura ya está bien porque como van a tener raíz unas, pues quiero acomodarlas y lo voy a rellenar de tierra. La voy a poner de lado. Bien, pues miren, ya está, la estuve como que medio zafando y vean, ya está pura raíz y un poquito de tierra. Entonces esta la voy a estar poniendo de este lado aquí. Ya esta tierra la voy a echar ahí. Esta igual la vamos a apretar tantito. Se ve que ya está como flojona. Entonces miren, no, pues es que por obvia razón, vean su raicita. Y esta, ya pedía cambio, pobrecita. En esta nueva maceta se me van a poner, híjole, yo quiero como que abunden, como que se multipliquen. Y pues también para reducir el espacio. Y vean esta muscosa o mucosa, no sé, como moquito. Esta ya igual, vean, está súper, súper ya que pide grito de cambio. Entonces pues les va a venir bien en la nueva macetota. Vamos a poner estas un poco de lado. Esperen un segundito porque aquí había dejado mi azufre. Y miren, de la jardinera estuve sacando estos cortecitos. Es esta. Estuve quitando más bebés como los más grandes. Son 2, 3. Esta es una madre, ¿no? Es una planta madre. 4, 5, la madre. Y este pequeñitito que está ahí tirado. Ya está cicatrizado y todo. Ya está bien. Entonces, estos son los que vamos a estar poniendo también. Y en el proceso vamos a ver qué más le metemos. Ahora, aquí ya está mi jardinera. Entonces voy a comenzar con la crásula muscosa o mucosa. Ahí les pongo. Esta la voy a cargar a un lado. Yo creo que la voy a poner en este lado así, como pegado hacia atrás. Luego voy a estar poniendo el senecio del otro lado, porque estos sí invaden, o sea, son medios invasivos. Y la crásula, como anda medio colgante, la vamos a poner de esta forma. Déjenme hago para atrás tantito para que vean ahí, para que cuelgue aquí. Esos van a ser nuestros estelares, así, ¿no? Ya que los acomodé, ahora sí les voy a rellenar todo el espacio de tierra, todo, porque voy a meter corte. Entonces, vamos a hacerlo en cámara rápida. Esta la voy a subir un poquito más porque estaba muy en el fondo, muy abajo, perdón. Entonces le voy a agregar más altura y seguimos vaciando tierrita.
Ya nada más falta aquí un poquito más de tierrita y terminamos de llenar a tope nuestra jardinera. Esta jardinera va a durar bastante tiempo, como pues a lo mejor otros 6 meses o a lo mejor hasta más de un año, más o menos así. Y lo que quise hacer es reducir mis macetas porque allá en donde les enseñé al principio, quiero poner macetas así como las que ya les he enseñado en el video de las macetitas que me compré. Ya quiero adornar ahí más bonito. Y entonces este arreglito me va a reducir mucho. Aparte que la pálida, yo quiero multiplicarla. Quiero reproducir más de la pálida porque no le he sacado. Y ahora se animó como a darme varios bebés. Y pues entonces aprovecho que les digo, unas temporadas le fue mal. Esas pálidas tienen en la jardinera como 3 años y ahí en esa jardinera, pero las tenía desde antes y como que no se animaba a darme bebés porque he dado cuenta que esa Echeveria no le gusta mucho estar bajo el rayo del sol, le gusta más la frescura. Y bueno, pues así quedó miren, vean. Ahora, vamos a empezar a meter, déjense los volteo, porque de este lado es más hueco, ¿no? Tiene más espacio. Ahora, las payeras que estuve cortando, les digo, ya les puse azufre para que cicatricen. Entonces, miren, estos son bebés. Le voy a retirar estas hojitas para que pueda enterrar el tallito. A mí me gusta dejarles el tallo larguito, no tan corto. Siento que les da más oportunidad de crecer. Y miren, ya metí aquí. Entonces esas voy a estarlas poniendo en lugares estratégicos. Ella me gusta ahí. Esta otra, miren, que ya de hojita, me gusta de este lado, como más en el centrecillo. Esta es una madre, les digo, ya es como ya antigua. Ella ya tiene años, les digo, de mínimo 4 años, pero no me crecían muy bien ahí porque pues les explico que pues como que las jardineras les da mucho el sol. Ahora me sobran estas dos más, entonces igual le voy a estar quitando las hojitas. Les digo que no sé si se reproducen por hoja, pero lo vamos a intentar. Entonces mira, ellas igual aquí. Les voy a poner juntitas. Esta bebecilla que estaba ahí ya tirada, también la voy a estar poniendo de este lado. Aquí medio oculta para que no le dé tanto el sol. Miren. Aquí. Bien. Ahora vamos a ver qué otras cosas le vamos a meter porque pues hay mucho espacio y como que no llenen nada. Miren, esta se debería, creo que está súper atacada de palomilla de mariposa, me la picoteó, entonces voy a estar cortando muchas, las voy a estar revisando, quitándole todos los huevecillos, vean, ya les hice un video sobre de eso, vean, y voy a estar rescatando porque ya pide como que vean, entre que la mariposa la atacó, los huevecillos, y entre que como que ya necesita cambio, entonces vamos a estar podando. Vean, pues vaya a estar cortando. Estas algunas ya traen el tallo súper largo. Este tallo va a seguir dando, aquí están, se las pongo más, déjenme ubico más así porque es que esta parte de aquí está sombreada y les voy a estar dando el mantenimiento antes de meterlas y les voy a estar colocando en esta charolita
Aquí ya está un poco más de cerca, pobrecita. Vean nada más cómo está de atacada. Miren, les voy a hacer hacia el sol porque ahí no se ve. Ahí está mi bote de basura. Entonces voy a estar retirando las más que pueda. Vean esta. Hasta ya floreció y todo. Y está súper atacada entre todo el huevecillo de palomilla. Entonces las voy a estar recortando para darle una segunda vida. Miren, la traje a la luz para que vean que ahí en esa parte que les voy a poner un círculo, ahí está el gusano. Ay, pobre de mí, se debería ser, la comieron casi todo. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es que la estoy quitando varias y estoy limpiándola. Miren, me pasé de este lado porque aquí me voy a sentar un rato para no estar bajo el rayo de sol y empezar a limpiar estas que le encontré y el gusano, ya vieron, ya no sé ni en cuál está, ahorita se lo quito. Quitarle estas floraciones y huevecillos y todo lo que le encuentre para limpiar súper bien la suculenta y que no vaya a llevar huevos. Estas pobres, ¿cómo me las han atacado? Vean, no sé, por aquí hay, miren estas huecos, o sea, me las atacaron horrible las mariposas. También es que las dejé, o sea, como que me confié, dije luego, y vean el luego. Pero les vamos a dar una segunda vida y se van a poner súper bien. Entonces me va a tomar un ratito aquí a despelucarle todos los huevos de mariposa y ya luego vamos a seguir plantando. Vean, ya vine con las nuevas que estuve cortando de allá y pobres, ya les quité los huevecillos, los gusanos, todo, quedó medio tasajeada, pero vamos a darle la oportunidad porque pobrecitas. Entonces miren, por este lado voy a estar clavando esta se debería porque cuelgan. Me acerqué otro poco mejor, miren, entonces les digo, ya las estuve quitando huevecillos y todo. Y las voy a estar colocando de este lado, les digo, porque ellas tienden a colgar y pues ahorita van para arriba, pero luego van para abajo. Y pues ya vamos a llenar un poquito más. Estas las voy a poner en esta orilla solamente porque saqué pocas, pero para que se vaya viendo algo vistoso, así muy bonito. Estas son muy bonitas, nada más que, ay, son de las que más se comen las mariposas, los gusanos. Vean cómo va quedando esta preciosidad. Ya se me está yendo el sol porque ya es tarde. Créanme que me he tardado mucho tiempo haciendo este video porque en lo que voy, vengo, le quito gusanos. Ay, Dios mío. A ver, voy a continuar poniendo en toda la orillita como que me llama la atención así. De este, miren, aquí le voy a retirar esas hojitas para poder enterrarlo bien. Entonces vamos a enterrarlo de este lado así. Y vean, les voy a dar la vueltita. Ah, se va viendo ya mejor. Yo como que quiero este frente. Bueno, en realidad no va a tener frente, va a tener dos frentes. Y quería el frente por esta crásula, ¿no? Que está colgante. Pero aquí vamos a poner las cedeverias. Se vea un poquito más llenito. Ahora esta vamos a ponerla un poco por aquí. Igual va a colgar. Estas, como les digo, que son de
corte, pues se meten así súper fácil. Además su tallo es durito, no está tan blando y se pueden enterrar bien. Ahora, esta trae un bebecillo por ahí. Esta es la última y dos bebés, miren. Este bebé que se le trozó, está bien bonito, ¿verdad? Y que le quité una hoja y salió el bebecito. Entonces ya nos faltan esos. Vamos a estarla poniendo. Voy a recorrer un poco a ella para que me quepan todas las cedeverias ahí. Aquí miren. Ya ellas se acomodarán. Y el bebecillo, yo creo que de este lado así escondidito. Ahí se ve. Y la hoja, igual. Ahí se van a dar bien. Y ya quedó esta orilla. Así es como va quedando el arreglo. Todavía puedo ponerle aquí cosas. Ya me acordé, miren. Saqué esta, que es un sedum, que se parece mucho a la... Esta es una prolífica o algo así. Y estos es un sedum, y yo pensaba que era el mismo, pero son muy parecidos, pero igual dan. Entonces esta, como ya está bien poblada la maceta, la voy a estarle recortando unos. Vean, muchos ya están como que floreciendo. Les digo, este es un estilo y este es otro estilo y como que no sé. Entonces le voy a sacar algunas que ya está ahí muy poblado. Estos son como que, les digo, como las prolíficas. Miren, esta ya tiene una vara floral ahí, entonces le voy a retirar la flor, la voy a guardar porque yo las guardo así y trae un hijito. Este lo vamos a estar ocupando y le voy a quitar las hojitas secas. Entonces vamos a estar ocupando de estos. Ahorita les damos limpieza a cada uno. Vamos a cortar otro. Ay, ya no le quiero quitar. Bueno, por ejemplo, esta sí. Esta es de este estilo. ¿Ya vieron? Estas tres son esta es más, esta es la mamá y estos son. Entonces vamos a quitarle una de estas. Y así vamos haciendo. Ah, miren, aquí hay otro. Así vamos haciendo. Tanditas. ¡Ay! Tanditas de sucus. Otra de acá. Otra de aquí. Esta chiquitita. Yo creo que estas así nada más. Estas poquitas las vamos a estar metiendo. Bueno, pues vamos a meter la primera de este lado de aquí. Esta igual, esta pequeñita al lado. Quiero como ponerlas juntas ahí, que se vayan desarrollando juntas para poder identificar, porque luego ya no sé. Y luego esta por ahí, ¿no? Y esta otra, esperen un segundo, esta otra por acá. Ahí ya pusimos todas. Ahora, me traje esta segunda, que vean, otra tacada de palomilla mariposa, pero le voy a sacar todos estos bebés. Estos bebés se los quito más o menos de ese tamaño, de medir unos 5 centímetros, algo así, porque se desarrollan súper bien y se van a poner mejor en el arreglo. Voy a desinfectar mis tijeritas con mi toallita con desinfectante y vamos a cortar echeverías. A ver, voy a ver, a veces yo las jalo y traen raíz.
No, esta sí está en mama. Ya corté. Ahí. Le faltó un poquitín. Ahí está. Miren. Entonces, ellas ya de este tamaño a mí se me dan súper bien y súper rápido. Son bien buenas para crecer estas las secundas. Vamos a quitar otra. Aparte ya la mamá como que la mamá ya quiere tregua. Hola. Miren, está bien. Generan raíz súper rápido estas. Ahora vamos a sacarle otra de una vez. Así. Esa ya le voy a hacer un cambio, pero primero le voy a sacar bebés y en unos 2 días le hago cambio. Así es que al fin que no es tan urgente, la tengo muy apartada esa porque esta está ya hasta mi techo de policarbonato. Vean. Está preciosuras. Entonces ahí van 3. Le voy a quitar otro de acá. Miren. 1, 2, 3, 4. Llevo 4. Déjenme ver esto. Entonces corto. Igual. Otro bebé. Y como que lo había picado una palomilla. Miren. 5. Le voy a dejar estos 2 que todavía ahí se desarrollen. Al corte le voy a estar poniendo azufre igual a estos pequeñitos. Vamos a ponerle azufre. Ya está. Bien, pues ahora esta segunda preciosa la vamos a estar poniendo de este lado. Ellas crecen muy rápido, ¿eh? Otra por acá. Miren, qué hermoso. Otra por aquí. Otra de este lado. Y la última acá. Quiero contarles que estoy haciendo esto así de cortar y poner porque quiero reproducir. O sea, yo no tengo llenadera, ¿verdad? Creo que nadie. Y pues también para aprovechar la macetota, porque esas 3 plantas, pues como sí, quité de allá, ¿verdad? Pero ahora estoy poniendo de todos lados y ya la estoy multiplicando. Voy a ver qué hay más por aquí. Vamos a ver qué hay más. Como para meter. Este senecio como que también se me antoja. ¿Cómo ven? Sí, lo voy a quitar. Este senecio también. Entonces, vamos a sacarlo del botecito de la macetita. Y hoy voy a tener que hacer hoyo para enterrar porque, miren, ya el pobre necesitaba cambio. Qué buena decisión. Lo pensé demasiado tarde, pero bueno, como las acabamos de meter, la voy a meter más para acá. No, yo creo que para atrás. Ahí esta floración ya se la voy a quitar. Que nada se estorbe y estorbe. Entonces voy a pasarlas como un poquito más para acá, mejor las secundas, así. Y aquí le voy a sacar tierra para hacer un pequeño orificio. Voy a ponerme por aquí la tierra. Ay, esto lo hubiera pensado antes, pero pues ya saben, no tenía que poner, ya se veía muy ahí flojo. Y voy a meter el senecio. Miren, bien metidito.
y le voy a colocar tierra. Y así ya me deshago también de otra macetita. Y yo como que me he dado cuenta que este cenecio como que le gusta más la sombrita, no tanto el sol. Los cenecios son como un poco que les gusta más la frescura, la semisombra, la malla sombra. Y este arreglo lo voy a tener menos expuesto al sol. Ahorita sí, porque pues es para que se vea bonito. Entonces miren, ya quedó. Ahí ya quedó oculto. Pero ya quedó. Que les acerco. Se ve mejor. Y ya por último, aquí, en esta parte de aquí voy a ir poniendo unos sedums. Primero voy a poner estos Rubrotintum, porque igual estoy multiplicando ya, que mi jardinera no resisten. Entonces lo voy a estar colocando de este lado así. Pobrecitos. Ellos ya, miren, están bien deshidratados, bien leñosos de que no, ya no resisten el sol. Ahorita ya está empezando a hacer más sol y no lo resiste. Y también voy a estar poniendo, ya por último, ya sin que no quede tan tupido, de este sedum miniatura, que es un Tassifilum, creo, o algo así. Miren, está precioso, es una cosita de nada. Entonces voy a estar poniendo de este lado, que se me dé ahí. Ojalá que se me multiplique mucho, porque como que no quiere, anda muy rejego en la maceta, y ahorita que fui a cortar, lo cambié de lugar, porque para que no le dé tanto sol, porque como que veo que es medio rejegón, como que es medio payasón. Pero está tan hermoso que lo quiero multiplicar. Este es, les digo, yo siento que es Dasyphilum, pero como con una variante, porque este es siempre rojo, rosado, rojizos, no sé cómo decir. Es súper frágil, ¿eh? Ahí están viendo cómo lo meto de a poquito, perdón, pero no tengo mejor. Ahorita ya se me bajó toda la luz, ya casi va a anochecer, bueno, ya se va a meter el sol. Está en esas, anda en esas. Entonces ya me tengo que apurar. Y ahí lo vamos a dejar ya con estos sedum. Y así más adelante se me antoja meterle algo, que no creo, yo creo que ya va a crecer bien aquí todo lo que le metí. Pero si se me antoja meterle algo, lo meteré. Ahí ese como que se destrozó. Y para el otro, aquí, este lado, le voy a poner el Hispanicum, que también es súper chiquitín. Y para que igual se me multiplique, porque tengo muy poquito. Y esos, si les das condiciones así como que no tan asoleadas y con agüita, se multiplica. Y bueno, les voy a dar una toma. Vean nada más. Este es un frente. Y este es otro frente. Espero que me haya quedado bonito. No sé, yo físicamente lo veo muy bonito. En cámara no lo sé. Y el objetivo del video era que se desocupara ahí. Y hice un super mega arreglo para quitar
Una, dos, tres macetas. Bien, jardinautas, pues me despido al lado de esta hermosura gigantesca que estuvimos haciendo juntos para entretenernos un ratito, para empezar a hacer arreglos. Este va a ser como un arreglo reproductor de suculentas. Pues en realidad esta maceta sí la quería como para poblarla y ir quitándole o poniéndole. Esta quiero que se me multiplique más porque me agrada, esta es de mis preferidas. Y también para liberar un poquito el espacio de allá y para ponerlo más bonito con las nuevas macetas unicornias y todas esas que les estuve enseñando hace unos videos. Entonces, jardinautas, pues espero que les haya gustado. Déjenme quito la gorrita porque siento que no me veo muy bien. O sea, no se ve bien mi cara para despedirme. Les mando un beso, un gran abrazo, que sean felices, que disfruten de la vida, que todos sus sueños se cumplan y nos estamos viendo en otro video. Hasta luego, adiós.